Y el stand-up comedy se ha preocupado por ganarse su espacio en la industria de la televisión. Durante mucho tiempo, la industria de la televisión apoyaba a los comediantes. Incluso aquí en Colombia hemos tenido programas como El Siguiente Comediante, o en estos momentos el programa más antiguo en la televisión de Colombia, Sábados Felices, también tiene su espacio para los artistas de stand-up comedy. Incluso aquí en Pereira hemos tenido programas como El Siguiente Comediante. Hay muchos comediantes que han llegado muy lejos en la televisión, incluso hasta llegar a Hollywood. Así que si quieres ser comediante, si quieres emprender esto, pues prepárate para el éxito. Ya se ha ido explorando un poco más y llegan a contenidos como los de Comedy Central, La Culpa es de Llorente, que es un poco más explícito, un poco más para otro target de adulto. Ahí se unen dos cosas. Se unen un formato que Comedy Central crea para Latinoamérica, así que además que Comedy siempre ha tenido como esa búsqueda de nuevos talentos o de talentos guiados hacia el humor, hacia la comedia. Eso es una búsqueda que ellos tienen desde el canal, desde lo más, digamos que desde las entrañas del canal. Así que van creando esos formatos y van haciendo esas búsquedas. Cuando llegan a Colombia, que es lo que yo puedo decir o lo que me ha tocado vivir un poco más de cerca, cuando llegan a Colombia se encuentran con estos personajes que son muy fuertes, que ya han tenido una trayectoria, que ya han arrancado, como les decía, desde los cuentos, de hacer como todo ese proceso de años, de estar en plazas, en universidades, exponiendo como su talento, hasta llegar a tener la oportunidad de estar en un programa como este, pensado, diseñado para personajes como ellos. Entonces es como la unión de varias cosas. El trabajo de los que están haciendo en Colombia es el humor, que son muchos y que llevan muchos años dándole a eso duro y buscando como los espacios para ellos poder mostrar, y la unión de Comedy Central, que justo llega en una época en la que Colombia tiene esos personajes tan representativos. Una historia semi-inédita, y es que si vamos a hablar de mi primera aparición en televisión, esto no mucha gente lo sabe, mi primera aparición fue en Sábados Felices. Yo en un momento de mucha necesidad económica, yo cuando estaba empezando en esto, ¿dónde podía ir a ofrecer un show o algo? Entonces yo ya me estaba literalmente muriendo de hambre, entonces tuve que decir, tengo que ir a concursar allá para ver si haciendo reír puedo conseguir algo. Entonces ya me dedicaba a esto como oficio, pero era muy difícil, ¿no? Nadie me contrataba, nadie me conocía, no había ni siquiera ¿cómo llamarlo? Un circuito como hoy en día, que hoy en día hay comedy clubs, hoy en día hay teatros para hacer stand-up, hoy en día las empresas contratan comediantes, en esa época no había nada de eso. Entonces mi primera aparición fue ahí en Sábados Felices como un participante más en la sección de Los Cuentachistes. Entonces, aunque no contaba chistes, pero entonces fue mi primera aparición. Entonces participé, salí tal vez en 3 programas. Mi primera presentación, lo que pasa es que yo empecé por comerciales. Realmente empecé por locuciones, porque yo trabajaba en una agencia de publicidad. Entonces yo presentaba mis proyectos, para ganármelos los presentaba ya con el demo hecho. Y yo tenía un amigo, pues un lugar que había conocido haciendo publicidad, que me había hecho amigo el dueño de un estudio. Entonces yo le decía, déjeme grabar a mí las cuñas para presentar, y si nos ganamos el proyecto, pues es suyo. Entonces yo grababa las locuciones hasta que él me llamó una vez y me dijo, oiga, que un cliente de pronto quiere su voz. Entonces yo dije, bueno, listo, entonces hagamos eso, y empecé a hacer muchas locuciones en ese estudio. Y una vez un cliente que estaba ahí en el estudio me vio haciendo las locuciones y me dijo, oiga, ¿usted no quiere hacer un comercial? Y yo dije, bueno, listo,
comercial. Entonces hice el comercial, pero yo todavía trabajaba en la agencia de publicidad, entonces a veces tenía que trabajar, pues hacer esos comerciales los domingos o por la noche. Entonces hice un comercial, después otro y después otro. Pero ahí estaba yo como muy claro que lo que yo estaba haciendo era publicidad. Y los comediantes se han ganado su lugar a pulso en la industria de la televisión. Es el caso de La culpa es de Llorente, programa que es conducido por comediantes de stand-up comedy. Incluso estos comediantes invitan a más comediantes para llenar el set de alegría. Así que si quieres ser comediante, pertenecer a esta industria, sabes que tienes que tener nervios de acero para presentar, para cantar, para bailar, para actuar, para lo que sea, porque un comediante hace de todo por su público. En este caso yo hice La culpa es de Llorente. El nombre Llorente viene por el florerio de Llorente, que es como todo, haciendo como alusión un poco como a esa parte de la historia del país. En México creo que se llama La culpa es de Cortés. En Argentina no recuerdo, también lo hacen en Brasil, no recuerdo cuál es el nombre que ellos usan allá en cada país. Acá se ha hecho 2 temporadas y se han hecho pues se usan como los talentos más reconocidos de la comedia, que es lo que es La culpa es de Llorente. Es que Colombia no conocía stand-up como género, solo conocían a Andrés López, pero Andrés López era Andrés López, no era el stand-up, era Andrés López. Entonces nos abrieron un espacio en el Festival Iberoamericano de Teatro, se llamaba El Café de la Comedia, entonces ahí cada noche había un show de stand-up a lo largo de una semana. Entonces para esa edición, creo que esa era mi tercera participación en el festival, y a Fernando se le ocurrió grabar nuestros shows y emitir pequeños extractos. Y a eso decidió llamarlo Los Comediantes de la Noche, pero ni siquiera era pensado como un programa, e incluso nadie le tenía fe, nadie, o sea, ni nosotros, como era que a nosotros ni nos pagaron por eso, porque nosotros solo firmamos derechos, permitan que se metan una rutina, y nosotros, bueno, está bien. Entonces lo firmamos porque no había ninguna aspiración con ello, tampoco era la aspiración que en aquel entonces absolutamente nada le había ganado jamás a Sábados Felices. Productores nos empezaron a ver, nos empezaron a ofrecer diferentes cosas de televisión. Entonces lo primero que me ofrecieron a mí fue un programa los domingos que se llamaba Marca Registrada. Digamos que ese fue mi estreno al frente de una cámara que iba para un programa de televisión. Y luego otra productora me vio y me puso a ser el antagonista de una serie que se llamaba Alicia en el País de las Mercancías. Con ustedes, Felipe Ocampo. ¡Ey! Todos los comediantes soñamos con eso. Todos los comediantes soñamos con que nos presenten en un programa de televisión y salir a hacer reír a toda la gente. Yo tuve la oportunidad el año pasado de salir en un programa a nivel nacional, Sábados Felices, me presenté ahí, hijo de madre, y RCN también ha tenido programas como Comediantes de la Noche que nos han tenido mucho tiempo pegados al frente del televisor, riéndonos horas y horas, viendo los comediantes de nuestro país, viendo las rutinas nuestras, viendo cómo nosotros nos divertimos. Así que bueno, a seguir soñando con que algún día a nosotros nos presenten en un programa de televisión a nivel nacional o mundial y salgamos a hacer reír a las personas. Este es un formato que hace Viacom. Viacom es como la casa matriz o el grupo o la dueña de un grupo televisivo, que está Comedy Central, está MTV, Nickelodeon, Paramount Channel, MTV, y ellos abren un canal que es de comedia, que es Comedy Central. Hacen formatos que replican para Latinoamérica. Entonces hacen un formato que van replicando
comediantes o con talentos de cada país. Si están los canales, nosotros en Comediantes de la Noche tratamos de que no fueran público pagado, sino al revés, que pagaran boleta para ir a ver. Y realmente lo más difícil es que uno no puede decir marcas, uno no puede decir temas. Yo tengo muchos temas sexuales que me gustan, como te dije, los manejo con el intento de elegancia, pero entonces ya de por sí cualquier cosa, yo me río de mí mismo, entonces yo digo que yo no tengo culo y tengo un poquito de joroba, entonces sí, pues es como si alguien me hubiera pegado una patada en el culo y se me hubiera subido a la espalda. Yo ya formaba parte del manicomio de Vargasville, el grupo cómico musical de Medellín, y cuando estábamos trabajando allí se presentó la oportunidad a Crisanto Vargas, el director del grupo, le ofrece Teleantioquia que retomara el espacio de televisión que había tenido hace muchos años con su programa, y eso fue lo que hicimos. Ya pues yo como pertenecía al grupo, yo era en ese momento era el guionista del grupo y hacía algunos papeles de respaldo. Entonces mi primer trabajo televisivo fue en Teleantioquia, escribiendo para el manicomio de Vargasville y realizando algunos personajes de los sketches. Entonces allí fue el primero. Ya de allí tal vez me empiezo a hacer un nombre como escritor en el gremio, entonces me recomienda a alguien para que escriba algo para un programa de humor político que se llamaba La Banda Francotiradores. Ahí escribo, de allí paso a otro y así sucesivamente. Digamos, tal vez mi primer acercamiento a la televisión siempre fue a través de la escritura, que tal vez fue una de las cosas con las que me hice mi primer nombre. Entonces ya trabajando, por ejemplo, después pasé a ser creativo. Yo trabajaba de manera paralela en radio. Entonces cuando ahí me recomiendan pues que me empecé a hacer un nombre, creo que entré a ser creativo en También Caerás. Entonces en También Caerás yo diseñaba algunas de las bromas, estoy hablando de hace demasiados años. Entonces tal vez de allí me pedían que interpretara alguno de los papeles, algunos de los personajes que se iban a emplear en algunas de las grabaciones, y bueno, yo lo hacía. Programas de televisión, programas de concurso, todo es posible para los comediantes, y la industria de la televisión se ha encargado de poner el stand-up comedy muy en alto, a nivel nacional e internacional. Entonces es posible para nosotros ser reconocidos. ¿Y cómo? Pues depurando nuestras rutinas. No todas las rutinas son posibles en la televisión. Tienes que darte cuenta que debes ser capaz de hacer reír desde el más anciano de la casa hasta el más pequeño, porque la televisión tiene sus reglas, tiene sus matices, y hay que saber qué llevamos ahí.